Profesora, buenos días. Buenos días, Inocencia. Se logra visualizar mi pantalla, ¿verdad? Se le puede ver. Muy bien, Inocencia. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para iniciar, vamos a tener ciertos criterios que vamos a respetar en cada sesión, en cada clase que nosotros vayamos a desarrollar. Sí, a ver, en cada clase hay que tener en cuenta que la participación es fundamental, ¿sí? Nosotros, bueno, mi persona en cada sesión siempre hace consultas, hace preguntas referente al tema al cual estamos desarrollando. Y para ello es fundamental que cada uno de ustedes participe, ¿no? Y de acuerdo a la participación, se les va a registrar lo que es la asistencia, ¿ya? Buenos días, Isabel. Muy bien, entonces como les venía diciendo, cada clase mi persona va a realizar preguntas para que ustedes sí puedan participar, ¿ya? Ahora, de acuerdo a esa participación, se les va a registrar lo que es la asistencia. Ahora, ¿cómo participo? Ahora, para que no sea la participación de cada uno de ustedes, aquí en el Meet tienen la opción de levantar la manito, ¿sí? Entonces, van a hacer uso de esa opción para que ustedes puedan participar, ¿sí? Van a hacer uso de esa manito para que ustedes puedan participar, porque yo acá puedo visualizar quienes levantan la mano primero, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a realizar la sesión para que sea un poco más ordenada. ¿Ya, chicos? Sí, es fundamental, sí, que cada uno de ustedes participe, ¿no? Y si tiene dudas, si tiene consultas, igual me las hace saber para yo poder ayudarles absolviéndoles las dudas, ¿ya? ¿Quedamos en ello?
Sí, chicos, quedó claro, ¿verdad? Inocencia, Nicole, Isabel, Kiefer. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, profesora, se le escucha bien. Ya, Sí, muy bien. profesora. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, que es referente, saben muy bien que llevamos el curso de comunicación, pero nos centramos en una rama de la comunicación del área, ¿sí? Que es la literatura. ¿Pero qué tipo de literatura estamos desarrollando? Una literatura universal, ¿ya? Ahora, sabemos muy bien que hemos visto diferentes corrientes literarias, los cuales, sí, conlleva diferentes ramas o corrientes literarias que son muy fundamentales, ¿ya? Que son fundamentales, ¿no? Hemos visto cómo se ha iniciado, cómo va en el proceso, qué modificaciones tiene a través del tiempo, y hemos llegado a lo que es el romanticismo. A ver. A simple vista, ¿qué temas desarrollará el romanticismo? ¿A qué nos referiremos? A ver, ¿quién me puede manifestar ello? Profesora, no se escucha nada. Sí, les decía, ¿qué me pueden referir referente al romanticismo, Isabel? ¿De qué tema crees o en qué se enfocará? A ver, Isabel. Con tus propias palabras. Yo te digo, por ejemplo, la palabra romanticismo y tú con qué lo relacionas. Pues romanticismo sería sobre el amor, bueno, más trataría sobre el amor romántico, sobre los valores, el cristianismo. Bueno, que relaciona más que todo en lo que es en el amor, ¿no? En el romanticismo, en el romance. Muy bien, excelente. Así como en el realismo, el romanticismo, ¿sí? Su propio título, el nombre de la corriente literaria nos manifiesta ya de qué tema se va o qué temas va a desarrollar, ¿cierto? De esa forma. Entonces, vamos a ver primero a qué movimiento, a la época en la que surge dicho movimiento, ¿sí? El contexto histórico, o mejor dicho, ¿sí? ¿Dónde se localiza? ¿En qué época se desarrolla? ¿No? Acá tenemos una pequeña línea de tiempo en el cual se detalla desde la primera corriente que es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de los años, estos movimientos literarios, corrientes literarias, se han venido modificando, ¿ya? Se han ido modificando, se han ido cambiando,
¿sí? No del todo, no es de que han cambiado por completo la temática, sino más bien de la forma, ¿no? Cómo han ido manifestando, eh, qué antecedentes, algunos movimientos, por ejemplo, han tenido por tener que imitar el movimiento literario anterior, pero claro está, con ciertas modificaciones, ¿ya? Con ciertas modificaciones que le han servido, ¿para qué? Para ser identificadas, ¿ya? Ese ha sido uno de los antecedentes. Entonces empezamos con el siglo I hasta el siglo XV, que es la Edad Media. Ya es la Edad Media en la cual se desarrolla un tipo de pensamiento medieval, ¿no? Con ciertas costumbres clásicas y griegas, ¿no? Recuerden que cada movimiento literario van a ir surgiendo indistintamente en diferentes países, ¿ya? Y que uno tras de otro va a tener se podría decir, mayor difusión, ¿sí? Luego tenemos con el Renacimiento ya en el siglo XVI, ¿sí? El Renacimiento, que es un movimiento cultural en el cual se va a centrar en el hombre, ¿sí? En el desarrollo del hombre, en ser el hombre el ser principal de la historia, de la sociedad en la cual pertenecían en esa época, ¿sí? Ya en el siglo XVII es la edad del barroco, una edad en la cual la literatura se presenta de una manera diferente en cuanto a su manifestación, ¿no? Porque ahí teníamos la literatura de una forma común, ¿sí? Con una estructura, pero aquí en el barroco ya son más diseñadores, se puede decir, los cuales se mostraban de una manera diferente, ¿sí? Porque tenían un afán por el arte, ¿no? Por ser arte. Entonces ellos veían arte a través de los textos también, ¿no? Los escritos que ellos van a manifestar durante esta época, van a tener formas, figuras, ¿sí? Ya en el siglo XVIII empezamos con el neoclasicismo, una corriente literaria fundamental, que es una vuelta a las costumbres clásicas que va a tener dentro de esta época, ¿no? Y en el siglo XIX, que ya es la etapa en la cual surge lo que es el romanticismo y el realismo, ¿no? Son etapas fundamentales dentro de esta época, ¿sí? Porque surgen prácticamente al mismo año, uno al inicio y otro casi al final, ¿sí? Que es la primera mitad del romanticismo y la segunda mitad del realismo, ¿no? Son dos movimientos literarios fundamentales. En el siglo XX vamos a encontrar el modernismo, un movimiento literario importante, ¿sí? Lo cual se va a enfocar mucho en modernizar, ¿no? En tener nuevas formas, ¿ya? Y dejando atrás algunas técnicas que se habían venido trabajando, ¿no? Y agregar. Ahora, el romanticismo, sabemos que va a surgir en Alemania, ¿sí? En la primera mitad del siglo XVIII. ¿Sí? Del siglo XVIII, ya a finales, ¿no? Y casi paralelamente, ¿no? ¿Con qué va a coincidir? Con la primera revolución industrial en Inglaterra. Sabemos que cada movimiento literario, al ser partícipe de un contexto histórico, ¿sí? Va a tener ciertas modificaciones. No es de que solamente se vaya a centrar en un tema
fundamentales, sino que van a tener modificaciones respecto a la sociedad, ¿sí? Y la Revolución Francesa del año 1789, ¿no? Este movimiento literario va a tener muchos antecedentes históricos, los cuales va a ser fundamental e importante para el avance de la literatura, ¿ya? Aquí se va a consolidar el capitalismo y la industrialización, ¿sí? El capitalismo y la industrialización de la época, el cual va a traer muchas modificaciones y muchos avances, ¿ya? Se va a presentar también lo que es la filosofía, diferentes formas de pensamiento, ¿sí? Una de ellas es la filosofía idealista, ¿no? Alemana de los hermanos Schlegel, de Fichte y Schlegel, ¿no? Son pensamientos revolucionarios dentro de la época, ¿no? Y va a coincidir también con la Declaración de la Independencia Americana del año 1776, ¿no? Que va a hacer que los derechos del hombre sea, sí, el centro de atención y lo más importante, ¿no? Eso va a ser fundamental dentro de esta época, ¿no? Y va a establecer la república como forma de gobierno, ¿no? Y al pueblo. Se ve muy bien que hasta el momento ya se desarrollaba o estaba el ser esclavo, ¿no? Con ciertos abusos políticos dentro de la sociedad para la gente o para las personas, sí, que no pertenecían a un movimiento, a una sociedad alta, ¿no? Entonces, aquí se va a modificar y se va a establecer, ¿no? La república como forma de gobierno al pueblo, ¿sí? Ahora, este movimiento literario va a tener ciertas características. Una de ellas va a ser que es un movimiento artístico-cultural. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Por qué denominaremos a cada movimiento literario como un movimiento artístico-cultural? ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo denominaremos de esta forma? A ver, no es el primer movimiento que se le denomina de esta forma. Ya hemos venido hablando, sí, de muchos movimientos literarios. A ver, Nicole Flores. Nicole. Inocencia. A ver, Jacqueline, levantaste la mano. Se podría decir que consideramos que el movimiento literario es un movimiento artístico porque se reconoce, ¿no?, que los escritores, o sea, no solo transmiten información, sino que también están creando obras que pueden ser apreciadas por su belleza estética, su profundidad o sea, emocional y su capacidad para provocar reflexión y debate. Muy bien, excelente. Sí, va a haber un poco de relación, sí, con lo que tú manifiestas, ¿no? Pero a ver, cuando nosotros mencionamos que cada movimiento literario es un movimiento artístico, cultural,
Es porque se va a centrar mucho en el arte, pero a ver, entonces mismo lo entiendo. No solamente se va a centrar en la literatura, en la forma de la literatura, ¿no? En lo escrito, en la difusión, no, sino también en las demás artes, ¿sí? Las características que nosotros vayamos a conocer se va a centrar mucho en las diferentes artes, ¿no? En la pintura, en la música, en la arquitectura y en la literatura. Entonces, ¿van a compartir esa misma característica? Sí, sí van a compartir, ¿no? Pero, sí, cada uno de forma independiente con sus, te podría decir, con su forma, ¿no? Como, por ejemplo, en la pintura se va a manifestar con las mismas características, sí, pero, por ejemplo, en el uso de los colores se va a distinguir, ¿no? Pero la temática se va a seguir siendo la misma, ¿no? ¿Y por qué cultural? Porque se centra en la sociedad. Los escritos se van a centrar mucho en lo que es la sociedad, ¿ya? Entonces, por eso decimos que es un movimiento artístico-cultural. ¿Por qué? Porque se va a difundir, ¿sí? En las diferentes artes de la época, ¿ya? Y dice que se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo. ¿Por qué se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo? Porque sabemos muy bien que los neoclásicos son aquellos que dan una vuelta hacia lo clásico, ¿no? Hacia la literatura clásica, las costumbres clásicas. Entonces ellos se van a oponer a él, ¿no? Van a ser paralelamente en Alemania e Inglaterra. Recuerden, pero usted dijo que al inicio surge en Alemania. Sí, claro está, surge en Alemania, pero recuerden que esta forma de pensamiento no solamente va a ser de un país, sino que se va a difundir en diferentes países, los cuales se van a caracterizar por la forma de difusión, por la forma en la cual se difunde o se da a conocer. Sí, entonces va a tener un lugar donde va a tener mayor difusión, mayor acogida, ¿sí? Sobre la temática que ellos van a plantear, ¿no? Y se le va a conocer como un movimiento cultural asociado ¿a qué? A la libertad. ¿Por qué a la libertad? Porque sabíamos muy bien de que no se podía difundir, ¿sí? La forma de pensamiento del ser humano dentro de esta época. Si ahí, por ejemplo, estaban en oposición a la forma de gobierno, a la forma de pensamiento, a la cultura a la cual pertenecían, ellos no podían manifestarlo de forma libre, entonces optaban por manifestarlo a través de estos textos literarios, ¿no? Los textos literarios desde tiempos muy antiguos han sido usados para poder manifestarse tal cual eran, ¿no? Para que se puedan manifestar el pensamiento que ellos poseían referente a la sociedad, referente a la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad consideraba que en los textos no se manifestaba la idea central, o mejor dicho, de forma real los pensamientos, sino se mostraba de forma subjetiva. Entonces, ellos optaban por ello, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Por ser asociado a la libertad, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Chicas, ¿queda claro? Entonces, tengamos en cuenta, movimiento artístico-cultural, ¿por qué? Porque este movimiento, las características que forma parte de este movimiento, no solamente pertenece a la literatura, sino en todas las artes que se lograron manifestar durante esta época, ¿ya? Nace paralelamente al mismo tiempo en Alemania e Inglaterra, ¿sí? Donde va a tener mayor difusión en Alemania, ¿no? Y es un movimiento cultural que va a estar asociado a la libertad. ¿Por qué? Porque lo manifestaban su forma de pensamiento respecto a la sociedad, al gobierno al cual pertenecía, de forma objetiva, ¿no? Como una crítica, ¿ya?
Ahora, ¿qué características va a tener este movimiento literario? Una de ellas es que va a tener culto aquí a la libertad. Culto a la libertad. Sí, como ya les he venido manifestando, ¿a qué se refiere ese culto a la libertad? A esa forma de pensamiento, ¿no? Va a estar lleno de subjetivismo. ¿Por qué decimos de subjetivismo? Porque se va a centrar mucho, ¿sí? En el sentimiento. Y sabemos muy bien que el pensamiento referente al sentimiento va a ser bastante subjetivista, ¿no? Es bastante subjetivista, irreal, fantasioso, ¿no? Por eso tiene un pensamiento subjetivista dentro de esta época. Va a haber mucha fantasía y misterio dentro de las historias, ¿no? Mucho misterio, muchas dudas, sí, mucha ilusión. Atracción por el pasado medieval, ¿no? Atracción referente a la cultura, a cómo ellos desarrollaban en la Edad Media, ¿no? Van a traer de vuelta esta forma de pensamiento. Revaloración de lo nacional. Ellos van a revalorar mucho y van a plasmar dentro de sus historias lo que es su cultura, ¿sí? La cultura que ellos van a practicar va a ser fundamental dentro de esta época, ¿no? Y ellos lo van a plasmar en sus historias. Sí, y una aspiración a un mundo superior, ¿no? Inspiración a ese mundo en el cual ellos van a tener la salvación, ¿no? La salvación de su alma, sí, van a ser muy creyentes dentro de esta época. Y predominios de los sentimientos sobre la razón, ¿no? Por eso es que su nombre también se denomina romanticismo, ¿no? Porque lo que va a predominar dentro de esta época va a ser, sí, el sentimiento, más que la razón, ¿no? Va a predominar mucho lo que es el sentimiento, ¿sí? Ellos se van a dejar guiar mucho en su actuar referente a lo que ellos sentían más por lo que en realidad se debería de realizar, ¿no? Ellos van a tener esa característica de la época, ¿sí? Y un idealismo y evasión de la realidad, ¿no? A través de sus escritos, a través de sus formas, ellos van a tener una evasión por ello, ¿no? Por la realidad, por la forma en la cual eran difundidos, ¿sí? Entonces va a haber esa evasión, el afán de ignorar lo que en realidad sucedía y se van a someter mucho en la forma como ellos consideraban al mundo. Entonces, ¿va a ser característico de la época? Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos culto a la libertad. ¿Por qué hemos dicho que hay un culto a la libertad, chicos?
Chicas, Isabel, Nicole, Joel, ¿por qué dijimos que una de las características es que hay un culto a la libertad? ¿A qué se refiere? Isabel Chancoya Chata. Profesora, mi internet está entrecortado y no le puedo entender bien. A ver, vuelvo a repetir, ¿sí? A ver, el romanticismo va a tener 8 características fundamentales, ¿sí? Los cuales, el primero de todos, es que nos dice que hay un culto a la libertad. Ahora sí me escuchas, ¿no, Isabel? Sí, profesora. Ya. Ahora, entonces, ¿por qué decimos que hay un culto a la libertad? Porque hemos mencionado de que el escritor, desde tiempos muy atrás, viene manifestando una forma de pensamiento a través de sus escritos, porque sabemos muy bien de que estaba prohibido, ¿no? No se permitía la difusión de la forma de pensamiento, ¿no? Si tú estabas en contra sobre la sociedad, sobre el gobierno, tú no lo podrías manifestar de forma libre, ¿no? ¿Por qué? Porque eras castigado. Entonces los escritores optaban por manifestar esta forma de pensamiento a través de sus escritos. Por eso hay un culto a la libertad. Ahora, decíamos también que hay un subjetivismo. ¿Por qué? Por la forma en la cual se muestran sus historias, porque sabemos muy bien que va a predominar lo que es el sentimiento más que la razón. Lo que predomina aquí va a ser el sentimiento, ¿sí? Lo que ellos sentían o cómo ellos manifestaban, ¿sí? A través de sus escritos, ¿no? Entonces, tenían un pensamiento bastante subjetivista porque se dejaban guiar mucho por el sentimiento más que por la razón, ¿no? Va a ser muy fantasioso, muy ilusionativo, ¿sí? Lleno de misterios sus historias, ¿no? Y van a tener una atracción por el pasado medieval, ¿no? Por la cultura, por la forma de sociedad que presentaba, ¿no? Y una revaloración de lo nacional. Entonces ellos van a revalorar mucho lo que es su cultura, ¿ya? Entonces va a haber una revaloración de ello. Y una aspiración a un mundo superior, ¿no? Esta revaloración al mundo superior, a cómo ellos iban a terminar, ¿no? Revaloraban mucho en base a ello, ¿no? Y va a predominar, claro está, que el sentimiento más que la razón, ¿no? Va a predominar y eso es fundamental, ¿ya? Va a predominar mucho eso. Claro está por ser el mismo movimiento literario, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo surge el romanticismo en Alemania? En Alemania se va a erigir como la cuna del romanticismo, ¿no? Es la cuna, es donde va a surgir primero, mejor dicho, ¿no? Se le considera por eso de esa forma, ¿ya? Ahora, los principales teóricos del romanticismo alemán van a ser los hermanos Schlegel, ¿no? Por su forma de pensamiento, por su forma de difusión, van a ser ellos quienes lo van a difundir. Augusto Wilhelm von Schlegel y Friedrich von Schlegel, ¿no? Los hermanos Schlegel. A este movimiento literario se le va a conocer como el movimiento Sturm und Drang, en base
a la difusión del teatro de esta época, ¿no? Que se trataba de Tormenta y Pasión, formados en los años de 1770, ¿no? Por jóvenes alemanes, donde el líder va a ser el filósofo Herder, ¿no? Los cuales van a valorar mucho lo que es lo folclórico, lo nacional y lo popular referente a esa sociedad, ¿no? En oposición a quién? Al universalismo clásico grecolatino, ¿no? Va a haber una revaloración cultural de la época, ¿no? Por eso les decía, no, este es un movimiento Sturm-und-Drang. ¿Por qué se le conoce aquí? Porque aquí se va a fundar, sí, el desarrollo de esta obra teatral, ¿no? Por eso se le denomina de esta forma, se le conoce de esta forma, ¿no? De Friedrich Linder, ¿no? En el año 1776. Este nombre o este movimiento va a significar, sí, la oposición contra lo racionalista, lo ilusionativo, la ilustración, lo nuevo, ¿no? Y estos poetas van a valorar mucho lo que son los ideales del sueño, ¿no? Del misterio, así como los lados ocultos del alma del ser humano, ¿no? Van a profundizar mucho a los lados ocultos. Su interés se va a centrar en la historia, en las tradiciones de los alemanes y lo legendario de su cultura, ¿no? Lo trascendental, ¿no? Entonces ellos va a haber una revaloración cultural muy importante dentro de la época. Los principales representantes vamos a tener a Friedrich Schiller y Johann Goethe, ¿no? Que son máximos representantes de la época. Y Gustavo Adolfo Becker, en el cual nosotros nos vamos a centrar a hablar, ¿no? Gustavo Adolfo Becker es uno de los grandes representantes del romanticismo por la difusión de sus rimas y leyendas, los cuales se estudian hasta la actualidad, ¿no? Gustavo Adolfo Becker nace en Sevilla, España, ¿sí? El 17 de febrero del año 1836, ¿no? Él va a descender de una noble familia de comerciantes que van a tener origen flamenco, ¿no? Su infancia va a ser muy dichosa hasta los 5 años, ¿no? Edad donde Becker va a ver morir a su padre y ya a los 11 muere su madre, ¿no? Entonces, muy pequeño se queda huérfano prácticamente, ¿no? Ya su hermano Valeriano y él van a pasar a vivir a una casa de su madrina, donde Becker va a disfrutar mucho leyendo los libros de la biblioteca de su madrina, ¿no? Por eso va a tener cierta atracción por él. A los 18 años, él se traslada a Madrid para ganar algún dinero, donde va a escribir las comedias y zarzuelas, ¿no? En colaboración con sus amigos, ¿no? Con diferentes amigos que él va a tener en dicho lugar. Ya en varias ocasiones, él va a plagiar novelas a autores, que quiere decir en su estilo, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda comer, para que pueda ganarse un dinero. Y así va a conocer a Josefina Espín, ¿no? De quien va a ser su amor hasta que conoció a su hermana, ¿no? La hermosa cantante de ópera, Julia Espín, ¿no? Él a los 25 años de edad va a casarse con Casta Esteban Navarro, hija del médico que trataba la tuberculosis de Becker, ¿no? Y va a tener 2 hijos, ¿no? Gustavo Adolfo y Jorge, donde para sacar adelante a su familia, él va a empezar a escribir más y va a trabajar como censor de novelas, ¿no? Ya al final se va a separar porque Casta le va a ser infiel, ¿no? Incluso va a tener un hijo con otro hombre. Ya después de esto, Gustavo Adolfo Becker se va a marchar a Toledo con su hermano y poco después él va a morir en la Valeriana, ¿no? Debido a su tuberculosis. Él va a fallecer, ¿no? En sí, Gustavo Adolfo Becker va a ser muy enfermo por su enfermedad, ¿no? Va a estar muy enfermo, se va a poner muy enfermo, y Casta va a ir a verlo a Toledo, ¿no? Va a verlo a Toledo para estar con él durante sus últimos días. Él muere el 22 de diciembre de 1870, ¿no? A los 34 años de edad nada más. Antes de morir, él va a pedir a su amigo Ferran que quemase todas las cartas que él había escrito, ¿no? Y que publicase su obra y que cuidara a sus hijos. Entonces, ahí hacen ello. Se ha perdido mucho de los escritos de Gustavo Adolfo Becker, pero gran parte sí se ha llegado
a difundir y hasta ahora lo conocemos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro sobre la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, profesora. ¿Todo claro? Sí, muy bien. Entonces, a Gustavo Adolfo Bécquer se le va a conocer mucho por sus rimas y sus leyendas, ¿ya? Al principio, él va a escribir rimas en un manuscrito, o sea, en mano, ¿sí? Al que va a llamar libro de los gorriones, ¿sí? Él lo va a denominar como libro de los gorriones. Y ya más tarde lo va a acabar llamando como rimas, ¿no? Aquí los amigos de Bécquer van a alterar por completo el orden, ¿no? En que van a aparecer las rimas, ¿no? En el libro de los gorriones. Y ya las van a enumerar en números romanos. Aquí o dentro de estos escritos va a aparecer muchas figuras literarias. Los más comunes que vamos a poder observar van a ser la anáfora, el paralelismo y el hipérbato, ¿no? Aquí la sinceridad, la pureza, el desnudo interior del alma, ¿no? Son los aspectos muy importantes que van a hacer que las rimas conmuevan mucho a los lectores, ¿no? A las personas que lo van a ir leyendo, va a conmover mucho la temática, ¿no? Cómo es que se han ido difundiendo. Y va a ser fundamental, va a ser muy importante, ¿no? Cómo ellos lo van a difundir. Entonces va a ser fundamental, sí. Ahora, las rimas de Bécquer van a estar fijadas hasta hoy, son 76. La mayoría de los poemas que vamos a encontrar dentro de este texto van a ser bastante breves, de una, de dos, de tres o de cuatro estrofas nada más, ¿no? Donde va a predominar los de 4 versos, ¿no? Versos en decasílabos, septasílabos, de 11, de 7, ¿sí? Que van a estar combinados en asonancia, alterando los pares y de pie quebrado, ¿no? Que es una característica de los poemas, ¿no? En su tercera temática, las rimas se van a dividir en 4 series, donde la primera serie va a estar conformada con el tema de prácticamente las 11 primeras rimas, donde va a ser la poesía misma, ¿no? De ahí se va a tratar sobre el amor, el desengaño, el sentimiento de dolor, angustia, ¿no? Que se va a tratar referente a ello, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una rima, dice, ¿quieres que de ese néctar delicioso no te amargue la es? Pues aspírale, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conservemos uno dulce? Una dulce memoria de este amor, pues amémonos hoy mucho y mañana nos decimos adiós, ¿no? Dice, como en un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo, a que fingir el labio risas que se desmienten en los ojos, llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco, llora, nadie nos mira, ya ves, yo soy un hombre y también lloro. Entonces son escritos muy significativos que marcan, ¿no? Que profundizan mucho el sentimiento. Las leyendas de Bécquer van a formar un grupo de 16 relatos y van a aparecer por primera vez en la prensa, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer va a armonizar muy perfecto en las leyendas la naturaleza con la fantasía, ¿no? Va a combinar y va a relatar en prosa poética y en lugares muy concretos de España, ¿no? Como Soria, como Toledo, lugares que él conocía, ¿no? La leyenda más conocida del poeta van a ser El Rayo de Luna, Maese Pérez, El Organista y El Monte de las Ánimas, ¿no? Que son fundamentales durante ello, ¿no? Y otro que es la famosa obra La Jorca de Oro, ¿no? La Jorca de Oro trata sobre un hombre que por
complacer a su amada, roba la jorca de oro de la Virgen, ¿no? ¿Por qué? Por no ver amargada, o mejor dicho, triste a su amada, ¿no? Ese era el objetivo, nada más. ¿No? A ver, vamos a ver un pequeño video para que puedan comprender referente a esta leyenda. La Horca de Oro. Resumen y personajes. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes, que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de la Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana. Era un joven valiente que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez. Era la joven que por capricho quería la Ajorca de Oro para ella. Resumen de la Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar. Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la jorca de oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la jorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la jorca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen, y al estar frente a ella, sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen, y solamente de esa manera pudo arrebatarle la jorca de oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos. Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la jorca de oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la jorca de oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida.
Muy bien, chicos. Entonces, ¿de qué trata la Jorca de Oro? ¿En qué se enfoca la Jorca de Oro? ¿Qué características han podido identificar referente al romanticismo? El romanticismo, el amor que le tenía Pedro hacia María, y por querer, bueno, darle más valor al sentimiento que a la razón, ¿no? Como dice, que más dan cosas para no, que sea, el sentimiento tiene más razón que la razón, ¿no? Porque ahí el chico hace todo por la chica, pero no ve las consecuencias, sabe las consecuencias, pero aún así lo hace. Claro, entonces aquí hay un predominio, ¿sí? Del sentimiento, ¿no? En base a la razón. Aquí lo que predomina más es lo que es el sentimiento. Se dejó guiar mucho por lo que él sentía referente a su amada, más no por lo que en realidad se debería de haber hecho, ¿no? Entonces ahí va a predominar mucho y es muy fácil de poder identificar, ¿no? Ahora, ¿está lleno de subjetivismo, no? Como profesora, no le entendí bien la pregunta. ¿Se ve el subjetivismo, no? No, profesora, no creo. ¿No se ve? Sí se observa el subjetivismo, la forma como se desarrolla la historia, ¿no? Ese pensamiento subjetivista que solamente se consideraba en el momento. No se nota nada, profesora, parece cuadro blanco. Claro, es la parte del video que ha finalizado, chicos. Estamos reconociendo e identificando lo que hemos podido diferenciar o identificar dentro de esta historia. Entonces, ¿se observa o no? Sí se observa, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿Quedó claro referente a este movimiento literario que es el romanticismo? Sí, profe. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Es muy fácil identificar dentro de estas historias que plasman todas las características del romanticismo. Chicos, muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Todo claro, chicos. Bueno, parece que todo ha quedado claro. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas hasta aquí, nos quedamos ahí, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.